compañeros que se están uniendo. Son énfasis en que los solos combinatorios no sean tocados durante demasiado pequeño. Los usuarios, por tanto, se concentraron pronto en la función natural de la transmisión. Ahí está. Bueno, ahí se van uniendo los compañeros de a poquito. Como dije, hoy iniciamos el módulo 3, que corresponde a lo que es pensamiento computacional. ¿Todos me escuchan bien? Ahora sí, profe, te escucho bien. Ah, bueno, espectacular entonces. Sí, profe. Bueno, qué suerte porque Hola, profe, sí, te escuchamos. Estoy con una gripe de aquellos, pero vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Iniciamos hoy lo que es el módulo 3, pensamiento computacional, como ustedes ya lo están viendo allí en pantalla. Ya es nuestro penúltimo módulo que vamos a iniciar. Ya puedo más porque hasta módulo 4 es donde vamos a tener. Y hoy arrancamos pensamiento computacional. Vamos a ir un poco mirando lo que es la presentación del módulo. Vamos a ver como competencia aplica el lenguaje del pensamiento computacional para el desarrollo del pensamiento crítico y el empoderamiento de los estudiantes. Tenemos dos capacidades que vamos a desarrollar, que son conocer las herramientas para trabajar el pensamiento computacional en contexto de aula, y vamos a integrarnos a lo que es la programación a través del lenguaje Scratch en procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué vamos a desarrollar nosotros dentro de este módulo? Herramientas para trabajar el pensamiento computacional, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes y entornos para estudiantes. Vamos a conocer un poco lo que es Scratch en el aula y vamos a ver ejemplos específicos tanto para el primer ciclo como para el segundo ciclo. Es lo que vamos a estar nosotros desarrollando en este módulo. Nosotros vamos a tener 3 encuentros sincrónicos. Va a costar, tiene 3 unidades que van a corresponder a 3 encuentros sincrónicos. Y todo esto vamos a estar desarrollando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? En la unidad 1 que hoy vamos a trabajar, lo vamos a ver un poquito lo que es el pensamiento computacional dentro del aula. En la unidad 2 vamos a trabajar herramientas para trabajar el pensamiento computacional en el contexto áulico. Y en la unidad 3 vamos a iniciarnos un poquito lo que es la programación y su aplicación de ejemplos específicos para cada ciclo. El programa que nosotros vamos a trabajar es un programa que seguramente conocen algunos, otros ya escucharon hablar, que se llama Scratch, que es un programa que está abarcando muchísimo a nivel educativo por la facilidad que tiene de utilizarse este programa, y está enfocado exclusivamente para niños. Es muy fácil de utilizarlo y a los niños les gusta mucho. Bien, vamos a partir de algo muy importante. Hablamos muchísimo de lo que es pensamiento computacional, pero va a ir con la pensamiento computacional. ¿Alguien tiene alguna idea o qué es lo primero que le vienen a ustedes en mente cuando escuchan decir pensamiento computacional? ¿Quién me podría decir, si yo les agarro y les digo ahora pensamiento computacional, qué es? ¿Qué es lo primero que viene en la cabecita? Computadoras. ¿Computadoras? Para mí es como pensar como una máquina.
¿Está bien? Pensar como una máquina, computadoras. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna idea más? Bueno, como lo vemos allí en nuestra pantalla, dice el pensamiento computacional son conjuntos de habilidades para poder reconocer aspectos del mundo real, que pueden ser la formulación de problemas y su resolución aplicando un agente de procesamiento de información, que puede ser bien humano o bien máquina. Realmente el pensamiento computacional no está directamente relacionado a lo que es una computadora. O sea, cuando nosotros hablamos de pensamiento computacional, no es que sí o sí estamos hablando de computadoras. O tampoco es de repente decir que nosotros vamos a pensar como una computadora, porque eso es algo irracional. ¿Por qué? Porque el control de las computadoras lo tenemos nosotros. Ñande, o sea que acá es el trabajo de la computadora va a ser similar al pensamiento o al trabajo humano, pero no al revés. O sea, nosotros no podemos pensar como una computadora, porque la computadora es una máquina que lo único que hace es lo que nosotros le decimos. Nada más que eso. La computadora por sí solo, como siempre digo, no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está diseñada para recibir órdenes, para poder hacer lo que nosotros le decimos. Entonces, ¿qué es realmente el pensamiento computacional? Es la capacidad de pensar para solucionar nuestros propios problemas dentro de la vida cotidiana a través de una secuencia de pasos. Porque ¿qué es lo que hace la computadora? La computadora resuelve nuestros problemas. Más allá, independientemente al temor o a la fobia que muchos le tienen a la máquina, la computadora se inventó para solucionar la vida del hombre. ¿Por qué? Porque anteriormente, si a mí me llevaba 5 o 6 horas hacer una monografía, que antes nosotros lo hacíamos a mano y escribiendo, hoy en día lo tenemos en menos de 30 minutos. ¿Qué es lo que nos hizo? ¿Qué es lo que hace? Facilitarnos la vida. Para eso es la invención y no solamente de la computadora, sino de toda la tecnología misma. La tecnología vino para facilitar la vida del hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento computacional, nosotros no estamos hablando de pensar como una computadora o que tenga que ver directamente, sino de tener el pensamiento y la capacidad de poder solucionar problemas de la vida real, así como la computadora se inventó para solucionarnos la vida a nosotros. A eso se refiere lo que es el pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional es un término que es bastante nuevo. Realmente ipajo. O el pensamiento computacional go años por un lado se lleva mucho por todos lados estamos escuchando este término de pensamiento computacional, pero es un término nuevo para nosotros. Pero realmente el término ya se venía hablando allá por los 2006 más o menos, porque ya se ponía en práctica para profesionales del área de ingeniería en informática. Pensamiento computacional era un término bastante conocido en áreas de ingeniería informática o cuando se habla de la programación. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué se está extendiendo a lo que es el ámbito educativo? Porque cuando lo ya pues el pensamiento computacional lo llamo que sea el ámbito educativo desde los niños del primero, segundo ciclo y va subiendo en los demás niveles. ¿Por qué? Porque existe la necesidad, y eso ya lo venimos hablando desde que empezamos a trabajar metodologías activas, la necesidad de desarrollar habilidades en los estudiantes para que puedan
desarrollarse dentro del siglo XXI. Y si nosotros hablamos de qué tipo de habilidades van a desarrollar, Upaña Mama Curipe módulo pasado, ¿ve? La necesidad de que ellos tengan la capacidad de resolver problemas del entorno real, porque es a lo que se van a estar enfrentando en la sociedad actual. Ahora yo cambiamos la sociedad, ya viene con otra visión, con otras necesidades. De repente ya no tienen ellos las mismas necesidades que nosotros teníamos anteriormente. Entonces, como el pensamiento computacional es la capacidad que desarrolla el ser humano para poder resolver aspectos de la vida cotidiana o problemas de la vida cotidiana, entonces, upayoña moingejina con el ámbito educativo, ve que todo oñembo es oye desarrollar el pensamiento computacional, porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como docentes? Vamos a ayudarles a desarrollar su pensamiento computacional. Pero hapuiko y cuera cuando ya desarrolla tajinañande. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos falta desarrollar ese pensamiento y esa capacidad de razonamiento crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros mismos nos cuesta resolver tal o cual situación que requiera de un pensamiento crítico o de un razonamiento. Hay muchas veces que simples juegos lógicos a nosotros nos cuesta mucho. ¿Y por qué nos cuesta? Porque no estamos desarrollando nuestro pensamiento computacional. Vaya coñante ya es la mitad cuera con aguango y vale yo porque on tenete la celular, la computadora porque nacieron en la era de la tecnología. No es que nacieron en la era de la tecnología y por eso entienden, sino que las herramientas que hoy en día se le ofrece a los niños traen consigo el desarrollo de un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde chiquititos le ayudamos a ellos y por eso decimos que de repente son más inteligentes. Hay que inteligente, vea, sino que o desarrollables y hay razonamientos, hay pensamiento crítico, cosa que a nosotros de repente nos cuesta más porque en su momento a lo mejor no hemos recibido la estimulación necesaria de esa parte para su desarrollo. Entonces, si yo hablo de pensamiento computacional, estoy hablando de una metodología de enseñanza. La pensamiento computacional es una metodología de enseñanza que nosotros los docentes vamos a usar para desarrollar nuestras asignaturas, o sea, nuestros contenidos, así como las otras metodologías que veníamos hablando también, como el ABP, el aprendizaje cooperativo, basado en problemas y demás. Es una metodología. Entonces, yo por ando el pensamiento computacional o la PME, dajengo precisamente ñame a Jaipuru a la computadora o para hacer cosas extraordinarias, sino que es una metodología que nosotros vamos a aplicar para poder enseñar y ayudarle a los niños a desarrollar su capacidad crítica y su razonamiento para que ellos puedan tener esas habilidades de poder enfrentarse a lo que es el siglo XXI actualmente. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Con un trabajo interdisciplinario. Acá se trabaja la interdisciplinariedad. Entonces, básicamente eso es. No sé si hasta ahí hay preguntas. Sin problema. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito las capacidades del pensamiento computacional. Y aquí vamos a armar un pequeño rompecabezas. Y el primer o la primera capacidad del pensamiento computacional se llama descomposición. Ese es el primer concepto que nosotros como docentes tenemos que aprender a manejar para desarrollar
el pensamiento computacional en nuestros niños. ¿Qué significa o de dónde viene lo que es la palabra descomposición para ustedes? Hay la descomposición. ¿De qué paite, Malicia? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, y la verdad que estamos medio dormida y hoy, pero ya sabes. Yo entiendo por descomposición es por una forma de que algo se va desestructurando, o sea, descomponerse, vas a ir en matemática, por ejemplo, ¿verdad? Descomponer números, ¿verdad? A ese plano llevo, ¿verdad? En el computacional sí que, o sea, eso es lo que me viene a la mente, ¿verdad? En Sí, este momento. totalmente. Totalmente. Y Así es. relacionando con lo que es matemáticas, sí, exactamente. Descomponer es partir los datos. Partir los datos, partir los procesos, partir problemas en partes más pequeñas para que puedan ser más manejables. Y exactamente lo mismo que decís, profe, así como en matemáticas. Lo mismo, se parten los datos, se procesan, se hacen más pequeños para que se pueda manejar mejor, pero al final, cuando se haya resuelto todo, se tiene un todo otra vez. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de informática, cuando hablamos de computadoras o cuando hablamos de todo lo que tenga que ver tecnología, estamos hablando de matemática, porque la informática y la tecnología nacieron de las matemáticas. Los principales creadores de todos los conceptos computacionales, informáticos, tecnológicos fueron matemáticos o físicos. No hubo otra persona extraordinaria que haya colaborado en la invención de todo lo que es la tecnología. Fueron matemáticos, fueron físicos, todo lo que tenga que ver con números. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en descomposición? Descomponer problemas, procesos, datos para poder manejarlos mejor y hacer también que sea más fácil la resolución del problema. Y eso justamente es lo que estamos diciendo acá. Partimos los datos, procesos o problemas en partes más pequeñas y manejables. Luego tenemos el siguiente concepto que es la abstracción. ¿Qué vendría a ser para ustedes abstraer? Una incógnita podría ser. Puede ser una incógnita, ¿sí? ¿Alguien tiene otra idea? Que no está en el plano físico, que no es tocable, medible, sino es abstracto, conceptos abstractos o como yo lo veo como los sustantivos abstractos que existen pero que no lo puedes tocar, ver y También. También. Bien, en informática o que se refiere a tecnología, abstracción significa concentrarse en lo fundamental, ignorando lo irrelevante. Abstraer significa desechar todo lo que no es importante para poder quedarnos con aquellas informaciones o aquellos datos que son realmente útiles. Anila Yaguareco es lo que comúnmente nosotros hacemos en nuestra casa cuando nos metemos a una limpieza profunda. Para ella va abstracción, ¿vale? Ella va ñamo boba y te umindo y coya, hayas ella va y te umiji útil a ñandebe, jaumio y cota o servita y tiñandebe. Que nosotros estamos aplicando y estamos aplicando abstracción dentro de la vida real. Aprender a desechar todo aquello que nos sirve para poder quedarnos con aquello que es importante. El siguiente concepto
en el que se basa el pensamiento computacional son los algoritmos. Y nosotros, sin darnos cuenta, vivimos en un mundo de algoritmos. Ustedes en su vida diaria están aplicando algoritmos, me van a decir, ¿por qué? Porque algoritmo es una secuencia de pasos que nosotros utilizamos para poder resolver problemas. Entonces, haciendo pequeñas actividades que involucren una secuencia de pasos, nosotros estamos resolviendo problemas. ¿Cuál es el problema que comúnmente tenemos al mediodía? Comer. Entonces, ¿qué nosotros hacemos para comer? Cocinamos. ¿Y cómo cocinamos? A través de una secuencia de pasos. En boilan de verdura, en fideo, en arroz, como fuera, dependiendo del menú que se está haciendo. Apagamos el algoritmo. O en el momento en que salimos de nuestra casa y nos vamos a la escuela o nos vamos al colegio. Estamos siguiendo una secuencia de pasos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Salimos de la casa, nos tomamos una dirección, llegamos e impartimos clases, hacemos nuestro trabajo. Es un algoritmo también, porque los algoritmos son seguir paso a paso instrucciones para resolver problemas. Y el último concepto son los patrones. ¿Qué son los patrones? Son pequeños gráficos o pequeñas secuencias de imágenes que nosotros estamos trabajando día con día para poder resolver problemas. Entonces, básicamente, estas son las 4 capacidades que engloba lo que es el pensamiento computacional. Partimos de lo que es la descomposición, la abstracción, el algoritmo y los patrones. Que los patrones hoy en día nosotros estamos cargados de ellos porque son los elementos gráficos, visuales, auditivos. Hoy en día pues a la gente le gusta más. O sea, no es lo mismo leer que ver gráficos. De repente, si nosotros nos vamos por la calle y encontramos 2 afiches en la que una está llena de letras y la otra está llena de imágenes, ¿cuál es lo primero que ustedes van a mirar? Mara, te ven mañana yande. El que tiene gráficos. Claro, el que tiene gráficos, porque hoy en día nuestra mente, y así como vemos en la imagen, nuestro cerebro está basado mucho más en lo que son los gráficos, los materiales multimedia, como se dice, que son los videos, los audios. Ya nuestro cerebro mismo ha cambiado y obviamente se deja guiar más por lo que es a través de las sensaciones, a través de los sentidos. Entonces, por eso los patrones están dentro del pensamiento computacional, porque el cerebro mismo hoy en día ya le llama más la atención lo que son los gráficos antes que letras puras. Entonces, viendo un poquito estos 4 conceptos, mi pregunta es, ¿podemos trabajar desconectados o sin máquinas? Y creo que esta pregunta ya las había luego hecho en la clase presencial, así es que vamos a ver un poco quién se acuerda de la respuesta. Sí se puede. Se puede. La respuesta es exactamente que sí se puede trabajar con máquinas y también desconectados o sin máquinas. Podemos trabajar sin computadoras, porque si yo digo ordenador es lo mismo. Ordenador y computadora son sinónimos. Sin tabletas y podemos trabajar también sin robots. O sea que cuando nosotros hablamos de pensamiento computacional, no sé si la computadora, sino que hay muchísimas actividades que nosotros podemos ir haciendo para ayudar a nuestros chicos a desarrollar ese pensamiento sin la necesidad de tener computadores, tabletas o sin necesidad de tener celulares y mucho menos los robots.
Y la pregunta es, ¿pero cómo? Ella que llama Potalanda Yareco en la computadora, la pensamiento computacional, porque justamente el término luego dice pensamiento computacional. Y aquí vamos a ver un poco un ejemplo utilizando patrones. Hablamos de que los patrones son elementos gráficos, visuales, auditivos. Entonces vamos a ver un poquito lo que son los códigos iconográficos que lo habíamos trabajado. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer nosotros acá? Dice, se propone a los docentes hacer tarjetas con los 4 códigos iconográficos. Luego mezclar el mazo para entregar a cada grupo de estudiantes 5 tarjetas con sus propios cuerpos en el espacio indicado, los estudiantes deberán ejecutar los movimientos según indican las tarjetas. Por ejemplo, las tarjetas entregadas son estas. Y tenemos las flechas direccionales. Derecha, abajo, arriba, izquierda. Estos son códigos iconográficos que ayudan muchísimo. Aparentemente, si nosotros miramos, vamos a decir que son Bulorei, pero así como nosotros habíamos conversado en la clase presencial, esto ayuda muchísimo, por ejemplo, para las direcciones. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Ya tengo que cuál es la dirección, en ella me cuellan de direcciones. O sea, nosotros nos dicen 2 cuadras a la derecha, 3 cuadras a la izquierda y luego arriba 1 cuadra. Y me caña. No sabemos. En cambio, si nos dicen de repente te vas a ir, va a caminar, hay un árbol y después dar la vuelta, y creo que ahí nosotros llegamos más rápido que direcciones. ¿Por qué? Porque esa parte de nuestro cerebro no está desarrollado, no tenemos desarrollado lo que es nuestro pensamiento computacional. Por lo tanto, de repente pensamientos críticos, análisis críticos para resolver problemas nos cuesta demasiado a nosotros. Entonces, se le entrega esto para poder hacer o resolver esto, que es algo similar que ya lo habíamos hecho nosotros. Tenemos aquí a la momia que tiene su salida y mi pregunta es, ¿cuáles son las flechas o los códigos iconográficos que yo podría utilizar para que la momia llegue a su destino? ¿Quién me ayuda a resolver esto? Profe, la Sí, momia tendría que usar la flecha, o sea, seguir la flecha de la izquierda. A ver, desapareció, profe. sí, voy Hola. a poner para que pueda ir completando a medida que me vayas diciendo. Bueno, a la izquierda, a la flecha que va a la izquierda y luego La la flecha que que va a la va izquierda. a la izquierda, en mi posición, como yo estoy, ¿verdad? Para salir, ¿verdad? A la salida tiene que ir, ¿verdad? Bueno, acá te selecciono. Me vas a decir cuál uso. ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Para mí hacia la derecha. Claro. Vamos a escucharle primero a la... No sé quién está hablando. Alicia. Alicia, profe Alicia, ¿cuál me decís? Vamos a completar. Y ¿Cuál tiene, usamos primero? a la salida tiene que irse, ¿verdad? Ahí donde está la momia o la momia, ¿verdad? La salida tiene que llegar, sí. La momia, ahora leo. La momia quiere llegar al sarcófago, vamos a ayudarle a llegar colocando los íconos. Ah, cierto. Yo no estaba viendo el objetivo del... A la derecha, la flechita, la primera flecha de tu... A la derecha. La derecha. Muy bien. Aquí. Sí. Después. Y luego Otro más. otro de la derecha. Otro más de bueno, tu derecha. Bueno. Aquí. Sí. Y luego la flechita que va hacia abajo.
Abajo, bien. Y otra flechita más. Hacia abajo. La de abajo. Bien. ¿Quién tiene otra solución? Acá llegó, la profe Alicia le hizo llegar. Alguien encontró otra forma. Ella lo hizo llegar utilizando flechas de derecha y de abajo. ¿Quién tiene otra solución? Podría ir hacia abajo y luego a la derecha. Bien, podría ir acá abajo. Después, Otra flechita más hacia abajo otro abajo. y luego hacia la derecha. Bien, derecha y derecha. Bien. Otra forma también de llegar. Entonces, esto, por ejemplo, son pequeñas actividades que nosotros podemos ir haciendo con nuestros chicos y de esa manera los ayudamos a desarrollar el pensamiento iconográfico y estamos aplicando, por ejemplo, aquí el concepto de patrones, que es utilizar gráficos para la resolución de problemas, y nos dice acá mejorar la solución aplicando la descomposición. Entonces, y también se aplica un concepto muy importante que es el algoritmo, porque se sigue una secuencia de pasos para resolver el problema. ¿Cuál era el problema que yo tenía? Que la momia quería llegar al sarcófago. Entonces, ¿qué es lo que hice? Una secuencia de pasos. Flecha abajo, a la derecha. Seguí unas instrucciones. O pues, también encontré que flecha derecha y luego flecha abajo. ¿Cuál es la mayor, no sé si llamarle ventaja, pero cuando nosotros hablamos de este tipo de problemas, nos vamos a encontrar que no existe una única manera de resolverlo. Cada persona lo hace de acuerdo a su lógica o de acuerdo a su pensamiento. Pero ¿qué es lo que importa aquí? Resolver el problema. Es lo mismo que unos ejercicios matemáticos o que la división, por ejemplo. La división, hay chicos que te hacen más rápido la división directa, hay otros que lo hacen mejor con la resta. Pero ¿qué es lo que interesa? Que el alumno haga y encuentre la solución al problema. En el pensamiento computacional, aplicando esto, también nos vamos a dar cuenta que no existe una única manera, pero lo importante es que ellos desarrollen estas habilidades y sepan resolver este tipo de situaciones que después les va a ayudar en la vida cotidiana misma. Entonces, estos son los los códigos iconográficos que nosotros podemos, y no solamente con esto de la momia quiere llegar al sarcófago, nosotros podemos esto aplicar, darles y códigos iconográficos adecuados a nuestras clases, prepararle o hacer que ellos mismos preparen sus códigos iconográficos y en base a eso ir armando, a hacer que ellos mismos puedan crear sus códigos y ir practicando, resolviendo problemas. Estas, por ejemplo, son actividades que se dan mucho en lo que es preescolar, jardín, prejardín, cuando ellos tienen que hacer llegar tal o cual lugar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se piensa que es solamente para poder desarrollar de repente la motricidad fina, gruesa, y después ya llegan al primero, segundo, tercer grado y se deja de hacer este tipo de actividades. Pero no es así, no es solamente para poder aprender a desarrollar esas cosas, sino que nosotros, el cerebro del chico, es lo que estamos haciendo que desarrollen si seguimos incentivando con este tipo de actividades y obviamente le damos o hacemos que ellos desarrollen su pensamiento computacional.
Aquí tenemos otro ejemplo, dice, veamos un ejemplo utilizando una secuencia de instrucciones mediante algoritmos. Mi pregunta es, ¿cuál sería el algoritmo que yo voy a utilizar para poder llegar al cuadrado? ¿La A, la B o la C? Y la C, profe, derechito, te va a salir. La C, exactamente, la C. Derechito yo voy a ir utilizando esto y son juegos bastante divertidos. Aquí está. Y llegamos al cuadrado. De repente son actividades muy dinámicas, a los chicos les gusta demasiado y obviamente dependiendo ya del nivel en el que ellos se encuentren, nosotros le vamos complicando un poquito, cargándole un poquito las dificultades. Ya va a depender también de la creatividad que nosotros tengamos para poder desarrollar esto. Son actividades bastante útiles, fáciles, que nosotros podemos hacerlo. De repente ya los chicos de cuarto, quinto, sexto grado, ellos mismos ya pueden crear sus cuadrados, sus flechas, y ellos mismos ya pueden poner sus dificultades también. Y se van a ir encontrando que van a tener ellos una creatividad impresionante, porque eso es también lo que busca el pensamiento computacional, que ellos mismos desarrollen su creatividad para poder hacer esto. Hasta ahí, ¿qué tal estamos? ¿Ya entendés, página, la concepto de pensamiento computacional? Todo bien, profesor. Genial, profe, genial. Bueno, entonces vamos a ver un poquito también lo que son los antecedentes del pensamiento computacional en lo que es hoy en día. Dijimos nosotros hace rato que en el 2006 empezó a aparecer el pensamiento computacional. Pero su incorporación en lo que son habilidades educativas ya empezaron a aparecer en el 2011 más o menos, porque a partir de allí fue donde se dio mucha auge a lo que es la tecnología, ¿verdad? Llegó a nuestro país de una forma más cargada. En el 2015 ya se empezó a trabajar lo que era la nueva alfabetización digital sobre el pensamiento computacional. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora con esta nueva metodología de enseñanza es incorporar a nuestros chicos al mundo de un pensamiento o un razonamiento crítico para que ellos puedan desarrollar eso y les va a servir en lo que es a lo largo de toda su vida. Y no se centra en lo que es la importancia de la computadora. Eso es lo que yo quiero que quede bien claro. Cuando nosotros hablamos de pensamiento computacional, no es aprender todo lo que es sobre la computadora y no es aprender a usar la computadora y no da europea. No es centrarse en lo que es la importancia. El pensamiento computacional no se centra en la importancia de la computadora. El pensamiento computacional lo que hace es desarrollar las habilidades en nuestros niños para que el día de mañana ellos aprendan a trabajar con la computadora. Eso es lo que nosotros hacemos. Hoy de máquina electrónica o cualquier aparato tecnológico. Upea de la yapota la primeros a segundo ciclo, ¿verdad? Ella va a putar por eso recuerda esa por la computadora, sino que ayudarles a desarrollar las habilidades para que cuando tengan la edad ellos sepan qué hacer con la computadora. Realmente es un trabajo para mí es un trabajo muy lindo y muy importante. Lo que nosotros podemos hacer con nuestros chicos
aplicando diferentes estrategias de pensamiento computacional. Importante tereí la icatúa ñandeya ya en diecuera para que el día de mañana ellos sepan tener un control racional y útil de lo que es la tecnología. Bueno, entonces queda claro que el pensamiento computacional permite resolver problemas, diseñar mecanismos para poder saber utilizar la tecnología. Vea el pensamiento computacional. Entonces, no se asusten, no digan, ni computadora, porque no es precisamente eso su objetivo principal. Nosotros vamos a hacer actividades, como se llaman, desenchufadas, así como estos códigos iconográficos que vimos nosotros. Pepe ya colabora, imagina la ñanda alumno cuarenta y cerebro desarrolla jamás y cuay, o por jamás la computadora el día de mañana, porque eso es lo que hace. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, señora, todo bien. Espectacular, entonces. Hay preguntas sobre lo que es el concepto de pensamiento computacional. No, hay por. Bueno, entonces, eso es básicamente lo que hoy, como le dije, una horita nomás en nuestra clase, hoy vamos a adentrarnos a todo lo que era el concepto nada más de pensamiento computacional, bien cortito, bien conciso, para lo que es nuestra introducción. Entonces, quiero pasar a mostrarles un poquito lo que es el módulo 3 sobre pensamiento computacional. Como dije hace rato, vea penúltimo módulo más. Después ya vamos a entrar al módulo 4 y ya básicamente se va terminando nuestro curso. Pa juego y el mafo. Entonces, aquí vamos a encontrar los materiales sobre pensamiento. Hay muchísimos, la plataforma está dándoles muchísimos materiales sobre pensamiento computacional que sería bastante bueno realmente que le dediquen un tiempito para poder leerlo, porque es un término nuevo, es una metodología nueva que se está implementando, es una estrategia de enseñanza y y Purujangua, pero da muchísimas actividades divertidas que le gustan a nuestros chicos para que nosotros lo utilicemos dentro de nuestras clases diarias. Entonces aquí van a encontrar el PDF de todo lo que es la unidad 1, 2 y 3. Y acá donde dice materiales complementarios, van a encontrar también varios materiales que si ustedes entran aquí, van a encontrar, por ejemplo, la guía de Scratch, que es el programa que nosotros vamos a trabajar en las siguientes unidades, y también tarjetas básicas con Scratch. Scratch es un programa, ese sí es un programa que se trabaja, pero ayuda muchísimo al desarrollo del pensamiento computacional y le gusta muchísimo también hoy en día a los niños. Nosotros vamos a ir trabajando con ellos, ellos lo pueden trabajar en sus casas, con sus mamás, desde el celular, brindándoles nosotros también las tareas para que hagan, por ejemplo, con Scratch, que vamos a ir trabajando. Y aquí tenemos lo que es la tarea, solamente hay 2 tareas para poder desarrollar, nada más. La actividad inicial, que es el pensamiento computacional, y aquí ustedes lo van a escribir. Que ya lo estuvimos haciendo, 2, 3 compañeras ya respondieron, van a conformar grupos y hablar un poquito de lo que es el pensamiento computacional. Y aquí, en esta tarea, solamente esta es la tarea para la semana. Entonces, a modo lo de que puedan ir haciendo también las tareas de ABP, se le presenta una tarea pensamiento computacional según grandes referentes.
Y es hacer un organizador gráfico que ustedes ya lo saben hacer porque ya lo estuvimos haciendo en el módulo 1, que puede ser un mapa conceptual, un mapa mental o cualquier otro esquema o tipo de esquema que a ustedes les guste a partir de lo que es el pensamiento computacional en el aula. Y van a justificar ustedes su elección. Es decir, elaborar un organizador gráfico a partir de la lectura de pensamiento computacional en el aula. Eso está en el material PDF. Van a elegir uno de los conceptos porque en el PDF hoy hay 3 conceptos de pensamiento computacional. Ustedes van a elegir el concepto que de repente más entendieron, más le llamó la atención y van a justificar su respuesta. Lo pueden hacer ya en los diferentes programas que ustedes conocen y alzarlo en formato PDF. Lo que sí quiero que miren bien son los indicadores. Identifica los conceptos relacionados con el pensamiento computacional, que justifiquen su elección con sus palabras, que en su mapa tengan, ¿verdad?, la idea central, que es pensamiento computacional, que haya una buena organización de las ideas, jerarquizar y unir los conceptos de manera gráfica y utilizar un programa para la realización de la tarea. Aquí, por ejemplo, en el indicador nos pide imágenes que tengan relación con pensamiento computacional, pero eso ya va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, no sé si hasta acá hay preguntas o no. No tenemos preguntas. Bueno, No, profe, está entonces, todo bien. Muy claro como el agua. si es que ya no hay preguntas, quiero sacarles un poco una fotito para que sean libres por hoy. Hoy tenemos 1 horita nomás de clase. Creo que por suerte luego porque apenas ya estoy hablando. Y entonces nos despedimos por hoy y cualquier consulta con respecto a las tareas, quiero que vayan preguntándome, yo les voy a ir ayudando. Y en la semana voy a estar haciéndoles la devolución también de las tareas que están pendientes. Esto acá. Voy a sacar, entonces les deseo que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe, pronta recuperación. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente, profe. Gracias. Hoy por eso no activo mi cámara por hoy, porque no estoy tan presentable con la gripe. Así estamos, profe, casi todas. Sí, la verdad que sí. Ahí le vamos. Que te mejores. Muchas gracias y cualquier cosa estamos en el grupo para conversar. Dale, dale, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Mañana, profe. Hasta mañana.